Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Un amplio abanico de organizaciones gremiales, académicas, empresariales, iglesias y grupos de la sociedad civil mantienen concordancia con la oposición al gobierno del Partido Nacional en la demanda de reformas políticas para la presente jornada electoral. Posiciones entre las que sobresale la del Partido Liberal de Honduras, cuya bancada y Consejo Central Ejecutivo este jueves anunciaron su retiro de los sufragios del 28 de noviembre si no se aprueba la ley electoral y la segunda vuelta o balotaje. Postura que se da a 7 días del llamado a sufragios por el Consejo Nacional de Elecciones y sin que las fuerzas opositoras, los partidos Liberal y Libertad y Refundación Libre, confluyan en alianzas electorales. La jornada electoral en el país permitirá elegir al presidente de la República, a 3 designados presidenciales, a 128 diputados y a sus suplentes, además de 298 alcaldes, sus corporaciones municipales y a representantes al Parlamento Centroamericano. Sin embargo, y ante la notoria inmovilidad del Congreso Nacional en avanzar en el debate y aprobación, múltiples pedidos para que llame a sesiones presenciales y de luz verde a 28 de los 333 artículos que quedan por aprobar han caído en saco roto. La entidad decana de la vida política del país retomó su rol beligerante al denunciar el boicot de 2 años del partido de gobierno al proceso político, porque lo que exigió fue la aprobación de la nueva ley electoral y de las organizaciones políticas. El Partido Nacional, señalan los cheles, controla el Congreso Nacional y en consecuencia es el responsable directo de la aprobación de la nueva ley electoral, señala el comunicado de los liberales. La sociedad civil, la comunidad internacional y el Partido Liberal estamos conscientes de la importancia de la aprobación de esta ley antes del 27 de mayo, fecha de convocatoria a las elecciones generales a celebrarse el último domingo de noviembre de este año. Es evidente que el Partido Nacional pretenda que se continúe en vigencia la actual ley electoral, la que utilizó para perpetrar el fraude de 2017 y que ahora plantea utilizar para refrendar un fraude similar, frustrando las expectativas de la sociedad de tener un proceso electoral limpio en el que su voto sea efectivo y válido. Añaden que en agosto 30 del 2020 presentó la iniciativa de la segunda vuelta a través de la consejera liberal Ana Paola Hall, quien la remitió oportunamente al Congreso y cuya discusión ni siquiera se permitió en el Congreso Nacional. Además que el tema de la conformación de la mesa electoral receptora está siendo utilizado como distractivo y no aprobar la nueva ley, tema central de la sociedad hondureña. En su alocución escrita, los cheles convocan a la sociedad civil y las otras fuerzas de oposición a exigir al Partido Nacional que termine con el boicot a la ley electoral y a la segunda vuelta. Luego de las primarias del 14 de marzo, la presidenciable de Libre, Xiomara Castro, invitó a los partidos de oposición a conformar una alianza electoral, llamado al que solo respondió el candidato liberal Yanni Rosenthal. Otro intento se gesta entre el Partido Salvador de Honduras, que dirige Salvador Nasralla, con un sector derrotado del liberalismo, y del Partido Libre, la cual sigue en proceso de formación. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Vamos a hablar, ¿van a haber o no van a haber reformas electorales? Ahora están corriendo por reformas electorales que no quisieron no solo desde el año pasado, sino hace mucho tiempo. Eso en cuanto a las reformas electorales. La representación de los partidos en las mesas, ¿van a ser 5 o van a ser 14? Son algunas de las cosas. Y de nuevo se vuelve a hablar de la segunda vuelta. Mis invitados esta mañana, el abogado Tony García, miembro de Libertad y Refundación. Bienvenido. Gracias, Raúl. Buenos días a ambos. Gracias por la invitación y la oportunidad que me das de tocar estos temas candentes a 6 días de la convocatoria a elecciones generales. El diputado Juan Carlos Elvir también es candidato designado por el Partido Liberal de Honduras. Diputado. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias por la invitación. También un placer compartir este foro con Tony y obviamente debatir un tema que puede trascender no solamente el próximo proceso electoral, sino lo que va a pasar en este país en los próximos 10 años o 15 años, si no detenemos esta dictadura. Reformas electorales
que no han llegado. Tony, ¿qué piensa usted de eso? Así es una vergüenza que a 6 días de la convocatoria a elecciones generales no hay reformas. Lo que pasó fue reformas lo que pasó hace casi 2 años. Parece que ahí nos vamos a quedar con libre adentro, con un nuevo censo que no es ninguna reforma y con 2 instancias en el CNE, el Tribunal de Justicia Electoral y el CNE. Básicamente no hay nada más. Y va a quedar pendiente la segunda vuelta que resolvería todos los problemas que estamos hablando ahorita. Opción B, alianza. Con la segunda vuelta todo se arregla. No habrá mesas ciudadanas, no habrá voto electrónico, no habrá elecciones separadas. El derecho a los hondureños en Estados Unidos de votar por correo quedó en el aire. En fin, nos vamos a un proceso electoral con la ley antigua que está tan deteriorada, que está tan mañoseada. Y es un errorazo del Congreso Nacional no haber estado a la altura de las circunstancias y haber hecho una ley moderna después de lo que pasó en noviembre del 2017. Es como que le fallaron a la patria y responsabilizo al Partido Nacional y al señor Oliva porque él maneja la agenda, él la pone, la quita, la pone, la engaveta. Es el culpable de que no haya ley electoral y por eso es que los norteamericanos lo fueron a visitar hace como 2 semanas y le dijeron: si no la haces, el problema eres tú y tienes problemas con nosotros. Es una presión internacional a la que se le suma la presión de la oposición, del pueblo. A ver qué pasa, Raúl. Juan Carlos, usted está en el Congreso. ¿Qué piensa y qué hay de esa petición que han hecho? También entiendo que la Unión Europea y otros organismos internacionales han hablado de que por qué nunca han llegado las reformas electorales. Estamos a 6 meses de las generales. Primero, quisiera valorar un aspecto que señaló la introducción de este video, que indica que es un distractor el tema de las mesas electorales. El enfoque permanente es el fraude, el enfoque permanente es permanecer en el poder a como dé lugar para perpetuarse y preservar los privilegios que puede tener para protegerse con respecto a la aplicación de la justicia en el país. Creo que es evidente que el aspecto de no haber ni siquiera considerado la propuesta del CNE respecto a la segunda vuelta, que ya el Partido Liberal había tenido 2 iniciativas, una presentada por Yuri Sadas, otra presentada por Mario Segura con respecto al tema de la segunda vuelta, que el Partido Libertad y Refundación tenía otra, ni siquiera debatirlo, ni siquiera dictaminar un proyecto de ley demuestra el secuestro prácticamente o la falta de independencia de poderes de parte de la institucionalidad legislativa. Y eso no podemos desconocerlo, no podemos abandonarlo. Se han venido haciendo esfuerzos, se ha intentado construir una ley entre los aspectos deseables y los aspectos probables, porque aquí tenemos claros, hay sueños y hay aspectos, pero tenemos que intentar simplificar los procesos. Y yo no solamente basaría el criterio de la ley electoral, basaría un aspecto que es el sistema electoral. Y cuando estoy hablando del sistema electoral, es que hay una dilatoria inmersa en esa acción del debate. Fíjate que no aprobar la ley electoral no permitirá aprobar la ley de justicia electoral. ¿Por qué razón? Porque ahí hay parte del criterio procesal judicial. Y digo yo, si no cuidamos el tema de justicia electoral, obviamente que estamos condenando inclusive a anular el proceso electoral por los vicios que puede tener. ¿Se puede aprobar la ley electoral todavía? Se puede aprobar perfectamente. Pero Juan Carlos, tú que has estado en el Congreso, ¿por qué no lo hicieron y por qué ahora tanta carrera? No hay voluntad de parte del Partido Nacional para agendarlo. Ha habido una discrepancia interna de parte de ellos que en alguna medida detuvo la discusión de la ley. Tú mencionaste el caso del doctor Oliva. Podía tener un nivel de responsabilidad, lo tiene. Pero el Partido Nacional en su contexto ha tenido la principal responsabilidad. Porque la ley electoral ya estaba consensuada, ya tenía los criterios. Obviamente, ser claro, siempre y permanente hemos conocido que ha habido agenda oculta en ese escenario. Porque al haber derivado en la convocatoria con la ley actual el 13 de septiembre del año pasado, fue por consecuencia de la dilatoria que le han venido dando durante todo este tiempo. El no haber discutido el tema de la reforma constitucional para la segunda vuelta es otra dilatoria con respecto al tema. El pretender reglamentar la reelección, que es ilegal y que no prescribe, obviamente es otro tema de dilatoria con respecto al tema de lo que ha sido esta ruta por intentar reformar la red. ¿Se puede decir que así se ha configurado un boicot de parte del Partido Nacional a la aprobación de esa ley? Y no boicot de ahorita, permanente. Ha sido una estrategia permanente para perpetuarse en el poder.
Tony. Sí, yo tengo entendido que un grupito de cachurecos de la ala de Juan Orlando Hernández son los que se pusieron a un consenso ya establecido y alcanzado en la comisión, ¿no es cierto? Fue un grupito ahí, especialmente de esa ala. Pero hay que ser claro de que esta dilatoria ha sido de siempre, Sí. ha sido permanente. No, Desde el momento que quisieron dar y vino Libre y hizo la revuelta dentro del Congreso para incorporarlo, siempre ha estado la dilatoria. Claro, claro. Porque solo lo único congruente que se hizo en este periodo con respecto a reformas electorales fue lo consecuente a la reforma constitucional que derivó con la creación de una institucionalidad bicéfala del Tribunal Supremo Electoral al Consejo Nacional y el Tribunal de Justicia Electoral. Y la entrada de Libre, que no es reforma, pero no es sí. no es exactamente libre. Lo que quiero hacer entender yo que a nivel institucional del sistema electoral es lo único que se avanzó. Lo que quería decir es de ahí que para adelante todo ha sido una dilatoria, todo ha sido un criterio de ir que ya vamos a llegar, que vamos a llegar, que no vamos a llegar. Y obviamente que está todo construido dentro de lo probable. Habrán otras cosas que pudieran haberse incorporado. El tema de la segunda vuelta, el tema de haber regulado la reelección, que eso sigue siendo dilatorio porque el problema de nuestro medio es que nunca fue reformada la Constitución, ni puede ser reformada porque son artículos pétreos. Ese es el punto, Juan Carlos, de que las reformas electorales, tantos temas no se van a tocar, inclusive si se aprueba algo la semana próxima, ahí lo que se va a aprobar es si la mesa tiene 5 o tiene 14, si la deuda política es el 15% o el 10% o el 5%, o voto sacado o voto pagado. Eso es lo que se va a aprobar. No se va a aprobar nada grande, la segunda vuelta, mesa ciudadana, no se va a aprobar nada grande. Y lo peor es que es en un ambiente electoral la reforma. Estas reformas deben de hacerse en un año no electoral, donde hay tranquilidad de espíritu. Ahorita está el ambiente caliente, calculando cada frase de una ley. Y cuando estás en el año de las elecciones se hace más sensitivo, más sensible, más delicado y más difícil una negociación. Por eso es que digo yo que el Congreso le falló no haber hecho esto hace 3 años, hace 2 años, hace 1 año. Y estamos a 6 días. Estilo Honduras, todo al último minuto, algo tan delicado como esto. Bueno, recuerda que las cosas así no salen bien. No salen bien, Raúl. Las 14 recomendaciones de la misión de observación europea están del 2014, posterior al proceso electoral. Inmediatamente después. Inmediatamente después. O sea, no hubo ni siquiera voluntad de definir las rutas jurídicas. Las rutas jurídicas se definen más o menos como a mediados de este periodo. Y es una aberración realmente a lo que puede ser un criterio de gobernanza y de democracia en este país. Correcto. Bueno, no hay voto electrónico, no hay segunda vuelta, no hay ciudadanización de las mesas, no está decidido si van a tener representantes 14 partidos, que nunca en la historia. Si van a tener 14 partidos o van a tener 5 partidos. Ayer estuvo el que está por asumir la presidencia del Comité Central del Partido Nacional sentado ahí donde está don Tony García. Estoy hablando del abogado David Chávez Madison. Y le dije, ¿y si el Partido Liberal y Libre no van a elecciones, que les vaya bien? Con los otros partidos se van a hacer las elecciones, contestó el abogado David Chávez. ¿Esa es la posición de un dictador? Esa es una posición dictatorial. No, la democracia no se basa en ese criterio, se basa en el absolutismo. Y hay un aspecto valioso que tú no estás mencionando ahí, que es el tema de justicia electoral. En este país, uno de los problemas más graves es que no hay justicia electoral. El marco de impunidad y derivado, obviamente, después del 2009, con todos los acontecimientos de fraude que han habido, tanto en las elecciones del 2013, tanto en las elecciones del 2017, como lo que se denuncia en los institutos primarios, la forma de componerlo y recomponerlo es buscando la manera de disminuir la impunidad electoral. Pero ese es parte del escenario. Crea crisis y ellos encuentran la solución de la crisis, creyendo hacer decir que son los redentores con respecto al tema, y obviamente son los que han impuesto en caos a este país, llevándolo no solo a este lastre que van a entregar en estos próximos 12 años, sino a una situación de ingobernabilidad que está propiciando que la hondureñidad piense que ya no se puede vivir en este país, que la forma de vivir en este país es yéndose, que la forma de vivir en este país es muriéndose en los hospitales públicos por no tener las vacunas y la correspondiente atención de la salud. Fíjate, Raúl, que ahorita el Partido Nacional tiene 2 ases en la mano. Una que tiene más diputados en el Congreso y que controla más la mecánica de los votos. Y la segunda... Y tiene diputados de otro partido. También. Y la segunda, que si no hay reforma electoral, si ellos no quieren 5, sino que 15, o si ellos quieren el 15% para los partidos chiquitos, simplemente no hay ley nueva y se queda la que está, y así es eso. O sea que no decidir es lo que ¿Le molesta quieren. al Partido Nacional que se quede la ley electoral que ya está? Con la ley actual, ellos tienen lo que quieren.
14 partidos en mesa, donde controlan a la mayoría de esos partidos, y los partidos chiquitos tienen su 15% en el bolsillo de pago por servirles a ellos, si no pasa nada. Y la nueva ley habla de cambiar eso. Entonces, si yo no quiero eso, me quedo con la ley actual y le echo la culpa a la falta de consenso. O sea, tienen la carta ahí no solo de negociación. la ley actual, sino con los remiendos de la ley actual, los retazos, porque acordemos de que no solo es convocar con la ley actual, es convocar con la ley especial que creó el Consejo Nacional y que obviamente contradice la misma ley en alguna parte de los criterios. Es no dejar criterio el procesal judicial, dejarlo inconcluso. Ahí en la ley electoral actual habla del principio de subsidiariedad en parte de la función, o sea, le deja delegada al Consejo Nacional todavía funciones de carácter de justicia electoral o de que supla la resolución del problema cuando el criterio de apelación ahorita solo debería ser válido ante el Tribunal de Justicia Electoral. O sea, si no se suple la ley electoral actual, deja enredado el sistema jurídico, listo para anular el proceso electoral, porque no hay ley de justicia electoral, no hay definición entre la frontera entre la ley de justicia electoral y la ley de justicia constitucional, y listo para que la sala electoral termine declarando ilegales el proceso electoral actual o cualquier pretensión que el Partido Nacional tenga con respecto a las reformas electorales. Pues acláreme esto, Juan Carlos, aquí tengo unos puntos que entiendo el Partido Liberal está manejando. Ustedes los liberales exigen la aprobación de la nueva ley electoral y de las organizaciones políticas. Denuncian un boicot del Partido Nacional hacia la ley electoral para que no sea aprobada. Exigen la aprobación de la segunda vuelta. Denuncian el boicot que el Partido Nacional ha hecho a la segunda vuelta durante los 2 últimos años. Resumiendo lo que usted ha expuesto. Hay un criterio que señala ahí porque es una convocatoria, lo que ya no está proponiendo, lo que el Central Ejecutivo está proponiendo y lo que el partido propone es el criterio de que hay partidos en este momento que por pelear una representación les dan un dulce, por pelear una representación en una mesa electoral están derivando de que no quieren la ley electoral, ni cuentas están dando qué es lo que están propiciando con eso. Se están prestando prácticamente a que el Partido Nacional se perpetúe en el poder por muchos años. No es representación, Juan Carlos, es la venta de la credencial, porque no, ni la gente tienen. Pero el problema de esto es que no miden qué es lo que significa que les den un dulce por dejar de aprobar la ley electoral, porque no solo la ley electoral, no solo habla de credenciales, no solo la regularización de cómo se administra la mesa, es el tema del criterio procesal que puede permitir la anulación del proceso electoral, es el criterio procesal que puede permitir que la impunidad electoral siga siendo parte del escenario y avale el fraude con respecto al tema. Tema delicado con respecto a esto, porque esto no se va a recomponer si no hay reglas claras. Sí, ¿sabes qué problema hay también en la nueva ley que no le gusta al Partido Nacional ni a los partidos pequeños? Es el hecho que la nueva ley es más estricta en cuanto a la cancelación de los partidos pequeños que no sacaron suficientes votos. La nueva ley es categórica que tienen que ser eliminados. Entonces, es verdad, Juan Carlos, la nueva ley es bien estricta. Otra si cosa, si no se saca el porcentaje mínimo, para afuera. Ayer dijo David Chávez que, por ejemplo, que ellos estaban de acuerdo que El Salvador de Honduras tenga representante y que si Libre, usted y el liberal, no van a elecciones, ahí tengo a Evo de testigo y a los televidentes, que dijo David Chávez que no vayan, vamos con los otros partidos, a los que usted dice que no se les debería dar representación en las mesas electorales. ¿Por qué, Tony? Número uno, porque no cumplen ni el número de miembros de mesa. Un partido que saca 3,000 votos y debe de estar en 18,000 mesas y que no, o no tienen esa gente o la gente que fue no vota por ellos. O sea, son partidos de mentira. Y la famosa frase, partidos en crecimiento, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo están en crecimiento? Que se quedaron enanos. Entonces, la nueva ley dice categóricamente que si no se alcanza una diputación, ¿y qué porcentaje es? 2%. 2%, que para afuera. Entonces, eso les preocupa a los partidos chiquitos porque desaparecen y le preocupa al Partido Nacional porque sus amiguitos se van. Entonces ese es otro problema de boicotear la nueva ley electoral. Sí. Y también, Juan Carlos, se está hablando ya no que sean suplentes. Primero se hablaba que en la mesa iba a estar Partido Liberal, Partido Nacional y Libre con representación y 2 suplentes. Entiendo, Democracia Cristiana y Alianza Patriótica. Pero ahora están hablando los nacionalistas de que todos tengan igualdad en la mesa. Hay un criterio. La ley no puede ser tan específica de decir este partido tiene que estar representado en la mesa.
Esos son acuerdos extra ley, que son válidos. Lo que establece la ley es que las fuerzas que tienen mayor nivel de caudal electoral en el último proceso electoral estén representados en la mesa electoral. Y el acuerdo era que esos 3 cargos principales, que es presidente, secretario y escrutador, fueran asignadas a esos, y obviamente de manera rotativa las vocalías que se establecían ahí. No pone nombre y apellido porque la ley no puede permitir eso. Sería hacer una ley solamente a modo para el próximo proceso electoral. El criterio que se está viendo es que se entrampa la ley cuando el Partido Nacional pretende de que esos cargos directivos sean rotativos. ¿Qué deriva esto en el escenario actual? Que hayan 3.000 o un poco más de urnas de las 20.000 que van a haber en el proceso electoral, en las cuales el Partido Libertad de Refundación y Liberal pasen a ser vocales. Y por consiguiente la autoridad puede permitirles lo que han hecho. En el proceso electoral en el 2017 hubieron 3.000 actas falsas, que son los votos rurales que cambiaron la curva de Batson, como le llaman, o que cambiaron el escenario para favorecer al Partido Nacional en ese fraude electoral. Sí. Entonces se puede volver a validar este criterio, porque no ha habido capacidad de cubrir las mesas electorales. Sí, y algunos se jactan y dicen que tienen estructura, pero señores, reconozcámoslo. Miren lo que pasó en el proceso electoral pasado. No hacerlo y no generar una estrategia en la defensa y protección del voto es garantizar que el Partido Nacional se perpetúe en el poder. Y a ellos no les importa el criterio de legitimidad, no les interesa. A ellos lo que les interesa es medianamente lograr un proceso electoral que les evalúe, y una vez que los norteamericanos le reconozcan, ya no les importa más. El Partido Nacional sabe, Juan Solo una Carlos. cosa, el Partido Salvador de Honduras es un partido grande, no es un partido de mentiras como lo dice Tony. A diferencia de los otros que ya días existen, que son partidos políticos que jamás crecieron. Pablo Gómez del Partido Salvador de Bueno, Honduras. yo no he dicho acá que el Partido Salvador de Honduras es de maletín o chiquito, o los comparo con los otros, para nada. El presidente del Partido Salvador de Honduras es Salvador Narrala actualmente, y tiene un caudal que nadie se lo puede quitar. No, hablo de los otros, de los que nunca crecieron. El Partido Salvador de Honduras es nuevo. Lo que quería decir es que con el cálculo cachureco, entre 14 partidos que tienen días que controlan, más ellos, se llevarían la mayoría de la presidencia, la secretaría y el papel de escrutinador en las mesas. Entonces controlarían mayoritariamente las mesas y harían las cosas que Juan Carlos está diciendo, lo cual es preocupante. Este problema se resolvería si los partidos políticos fueran testigos electorales vigilando las mesas, pero que las mesas las manejaran ciudadanos, estudiantes, por sorteo. Así es en el mundo normal. Pero claro, en este ambiente electoral de Honduras, donde se roban todo, hay desconfianza, y Libre como partido prefiere estar sentado ahí, ¿verdad? Por razones de fraude que Honduras es famosa por. No, es que ahí fueron claros. Si no están, nos vemos. Así es. Bueno, habrá que ver qué reacción pueda tener la ciudadanía con respecto al proceso electoral. Yo sí estoy claro. ¿Usted cree que reaccionaría la ciudadanía? El hondureño es bien fácil. Es otro tema. Muy importante lo que dices, pero hay una cosa que lo que sí está claro es que todas las fuerzas políticas, la ciudadanía misma, todas las estructuras de sociedad deben entender, al Partido Nacional no le interesa la forma de llegar, lo que les interesa es llegar, y eso lo van a intentar hacer. Comenzó el juicio al expresidente francés Nicolas Sarkozy por acusaciones de que su intento reeleccionista de 2012 fue financiado con fondos ilegales. El exmandatario de 66 años enfrenta acusaciones de haber gastado casi el doble de los 22.5 millones de euros permitidos para una campaña electoral. Sarkozy, quien fue derrotado en esas elecciones por el socialista François Hollande, negó haber cometido ilegalidad alguna. No acudió a la audiencia en los tribunales, sino que fue representado por sus abogados. Se prevé que el juicio dure hasta el 22 de junio. Sarkozy, quien ejerció la presidencia entre el año 2007 y 2012, podría ser sentenciado a 1 año de cárcel y pagar una multa de 3.750 euros de ser hallado culpable. El juicio comienza menos de 3 meses después de que Sarkozy fue hallado culpable en otro proceso por corrupción y tráfico de influencias. Sus abogados ya apelaron ese fallo. Este ha sido un informe para 11 Noticias.
Abogado García, tiene la palabra. Sí, ¿Qué le quería decir al pueblo? Sí, estaba diciendo que las alianzas en un país normal es en base a los temas que se va a hacer al llegar al poder. Que vamos, por ejemplo, que diga un candidato, yo apoyo una alianza si la Maxi es aprobada en el primer acto de gobierno, o yo apoyo a la Maxi si no hay más impuestos, o si cerramos Palmerola, o si quitamos el peaje, o si el fiscal general va a ser esta persona. O sea, las alianzas es en base a temas, y una vez que hay acuerdo en los temas, poner la cabeza es más fácil, pero en Honduras es al revés. Aquí es quién es la cabeza y no se habla ni de lo que se va a hacer como alianza. Cuando Chile se juntaron 14 partidos para sacar a Pinochet, no solamente dijeron unámonos, dijeron unámonos, pero este es el plan que vamos a manejar al llegar al poder. Cuando la campaña del sí y el no. Sí, ahí hubo acuerdos, un pacto, que al llegar esto se va a hacer y este va a ser el gabinete y Pinochet va a ser procesado. Es más, un partido solo entraba si había un compromiso de procesar a Pinochet. Porque uno decía, no lo procesemos, con que renuncie es suficiente. No, yo entro si lo procesamos. Son los temas de partidos para crear una alianza, pero en Honduras es personalidades. ¿Quién? No qué se va a hacer. Y eso, creo que los políticos hondureños estamos atrasados, estamos pensando en el quién y no en el qué se va a hacer. Bueno, yo creo que el gran problema que está pasando con el tema de la alianza se llama la credibilidad o confianza que puede haber en el tema de la interlocución. O sea, ¿quién cree en la palabra de quién? Es un problema endémico que no solo pasa en la clase política, pasa en la sociedad en general, pero que aquí se termina de acentuar y que termina repercutiendo en el aspecto de no encontrar las salidas pertinentes. La otro criterio que debe de ser delicado en el tema de la alianza es la volatilidad del sistema político nuestro. ¿Qué es lo que quiero decir? Nadie puede hacer un proyecto a 8 años. Los nacionalistas sí, porque ya saben cómo va con su dictadura cuando dijeron tienen 50 años en el poder. Los que estamos en la otra ala, que somos la oposición, liberales, y digo liberales dentro de un partido y otro, y otras fuerzas que pueden ser o tener algún criterio liberal también, no encuentran la vía de encontrar la confianza de que a 10 años la situación va a plasmarse igual. Eso hace que las cosas se visualicen a corto plazo y tengan tendencia a decir, bueno, es hoy, y la cabeza es lo principal, que es la que va a permitir la administración. Pero si me vas a cumplir la palabra o no me vas a cumplir la palabra es el otro problema, que es la gravedad de lo que está pasando. Y ojo delicado, porque el problema en nuestro medio no solo debe basarse en el criterio de definir quién es la cabeza. Miren, si el próximo gobierno no tiene claridad meridiana de qué es lo que va a encontrar y cómo medianamente lo va a resolver, garanticen ustedes que 6 meses después de que tome posesión, tiene otra crisis igual o peor que la que tenemos actualmente y ante un situación de agravante de ingobernabilidad, porque la situación económica que están entregando, con la deuda externa, con el sistema educativo en un colapso, con el sistema de salud en una situación precaria que está deteriorando la economía gravemente y que obviamente con un sistema global que no va a permitir las ayudas externas de la manera en que estado acostumbrados. Oiga esto, Juan Carlos. Después del MISH. Perdone que lo interrumpa, y también el abogado García. Mi saludo a ti y a los amigos en el foro que por supuesto hoy están desbalanceados y es un banquete para la oposición. Yo saludo a la gran convención nacionalista denominada Unidos Podemos, la cual desarrollaremos este domingo en Tegucigalpa con una combinación presencial y virtual de presencia de los convencionales. Hubiese sido un buen tema hoy en tu programa por la coyuntura política, aunque brinquen, cuestionen y se hagan los papos. Ellos pidieron a Mauricio Oliva que no aprobara la nueva ley porque así no tendrían limitaciones para hacer los fraudes que hicieron en sus internas. Eso es para ustedes dos. Va a haber una nueva ley electoral, es una necesidad aprobarla para que hay que poner límites legales a las irresponsabilidades a la irresponsable liberalidad con que Rick Simoncada y Ana Paola manipularon las primarias. Y problema mayúsculo, debemos acordar medidas urgentes para corregir el caos que ha dado con la emisión y la entrega de la nueva identidad, que es un proceso desastroso y si no se corrige dejará a los perdedores con justificaciones de fraude por exclusión de listados o traslados domiciliarios ilegales y arbitrarios. Lo que no se va a permitir es que en las mesas electorales nos tengan con 2 miembros de Libre y Liberales contra uno del Partido Nacional. Fernando Anduray.
¿Y qué le pasa y qué diría Fernando Anduray de los partidos de maletín que quieren insertar dentro de la mesa electoral y que es a propósito de no aprobar la ley electoral? Creo que en ese caso, esa hace la función de un vocero, hace la función de alguien que tiene que defender lo indefendible. Y solo él lo hace, ¿eh? Solo él lo hace. No tienen otros voceros. Se le han agotado los voceros al Partido Nacional, que es un problema grave que tiene, porque saben que no pueden seguir defendiendo lo indefendible. Y yo puedo decir esto para Anduray, que él lo acaba de decir, dice un 2-1. Lo que nos dijo es un 11-3. Es lo que ellos quieren. Los 11 partidos, el Partido Nacional más los 10 de Maletín, 11-3, contra el Partido Liberal, contra el Partido Salvador de Honduras y contra el Pino. Entonces, ellos están viendo lo de la mesa de esa manera, 2-1 o 11-3. Cuando se piensa así, el país no va para ningún lado. Si hubieran mesas ciudadanas, esto no sería un problema. Otra cosa, al Partido Nacional le duele profundamente haber perdido el control del CNE. Antes lo que decía Matamoros Basson era lo que se hacía porque habían 2 contra 1. Ellos el 2 contra 1 lo saben desde toda la vida. Ahora es al revés. El Partido Liberal con Libre a veces votan en esta dirección y no es lo que el Partido Nacional quiere, y esto les preocupa profundamente porque ya están perdiendo el poder. Ellos han estado acostumbrados a gobernar a sus anchas, tener todo el control total. Ahora ya no es así en el CNE. Por eso digo yo, con un CNE que ya no controlan, con un nuevo censo donde no hay muertos que fueron a tomarse una foto y los hondureños en Estados Unidos no pudieron enrolarse, ya ahí se depuró el censo bastante. Con el manejo de la pandemia, lo que se robaron, hay un resentimiento del pueblo hondureño. Con la experiencia de dónde hacen fraude, qué mesas son las que se roban, sabemos cuáles son, vamos a estar ahí vigilándolas. Entonces, hay mejores elementos ahora y condiciones para ganar al Partido Nacional, que si nos fuéramos unidos ya sería una garantía de triunfo, ya podríamos desde ahora nombrar la administración total. Separado va a ser más difícil, pero no es imposible. Igual se puede ganar, sobre todo si se controla el fraude, que es una fuerza ahí, un elemento que ellos son expertos, graduados en fraude. Pero, Fernando Anduray, la historia cambia. No hay partidos que se quedan eternamente en el poder, hay un desgaste y caen. Y ustedes van a caer este año porque el pueblo hondureño ya no aguanta más. Es un aspecto que debemos de valorar, que la población, lamentablemente, la memoria corta nos limita a pensar qué es lo que ha sucedido en el país. Después del 2009 se rompe el equilibrio relativo que había en la alternancia en el poder. Pero si hiciéramos historia para atrás, podemos darnos cuenta que la institucionalidad siempre ha estado secuestrada en este país. Yo desde que tengo uso de razón sé que controlan el registro, sé que han controlado la institucionalidad electoral, sé que han secuestrado el poder judicial, sé que han secuestrado la institucionalidad militar y policial en este país, y por historia lo ha tenido como tradición el Partido Nacional. El equilibrio se rompe en el 2009 y no se ha vuelto a restablecer el marco que permite ese equilibrio, y a través de eso el orden en la alternativa para generar una esperanza a la ciudadanía de que puede oxigenarse el sistema democrático. Este es el problema en nuestro medio, y eso es lo que nos mide una intervención como la del Partido Nacional. No están oxigenando el sistema democrático, se están imponiendo a matacaballo, a como dé lugar, y viviendo sus consecuencias, viviendo su burbuja, su mundo. Pero la hondureña en general emigrando del país o muriendo en los hospitales públicos. Que está mintiendo Tony García, me dice Anduray. ¿Qué mentira dije? ¿Que él quiere el 11-3 en vez del 2-1? ¿O que el CNE no lo controlan ellos? ¿Cuál mentira dije? No dice ahí. Y que usted, es que me lo borró, pero alcancé a leerlo, y que ustedes aprobaron o no partidos, los dos. Lo que no puede conocer es que el problema en nuestro medio, que eso es lo que es el sistema político. Yo me acuerdo haber sentado a la comisión técnica misma, de la cual fue miembro él, haber dicho, ¿por qué no hacemos un organigrama, una arquitectura con respecto al tema de cómo debería ser el sistema electoral? ¿Hacia dónde vamos con esa creación de partidos? Y se lo debatía a un dueño de un partido político nuevo, de los que están nuevos. ¿Hacia dónde vamos? Así como está el sistema electoral nuestro, dentro de un tiempo van a haber 50 representantes en las mesas electorales. Porque eso es lo que está mandando la ley. Si aprobaran los 14 partidos y hay propietarios y suplentes, ¿cuántos serían? 28. Ahorita, hoy en día, hay partidos de estos que andan buscando a como de lugar una alianza porque no hicieron el trabajo territorial que les va a permitir participar en el próximo proceso electoral, y por consiguiente pueden desaparecer. Y desaparecer eso es perder los 9 millones que les otorgan por el aspecto de lo que corresponde a la deuda política.
y seguir viviendo en ese criterio de vender las credenciales y seguir viviendo en ese criterio. Se termina el negocio. De los fondos, se le acaba el negocio. Sí, sí, exacto. Pero ustedes tienen miedo de que esas credenciales, los partidos minoritarios se las vendan a los nacionalistas. Es que no es miedo, es que, es que eso casi está institucionalizado. Sí. Ellos los han creado, ellos los mantienen. Pregunte quién es el que vela porque estén incorporados en la mesa. Pregunte quién es el que vela porque estén. Nosotros no, yo no he visto ninguna acción política de parte nuestra velando porque eso esté inserto dentro de la ley. Nosotros apoyamos y la Comisión Electoral determinó que el tema de sobrevivencia de un partido y la deuda política debe pagarse voto por voto, no que fuera 15% o algo por estilo que respecto al que más se obtuviera votos. Que fuera voto por voto, el que no saca los votos se queda Raúl, eliminado. ¿no te acuerdas tú que un canal de televisión entrevistó a un miembro de MES, un señor humilde en un pueblo? ¿Y usted de qué partido es? Partido Nacional. Y ahí decía Democracia Cristiana, creo que decía en su credencial, porque ellos venden las credenciales, especialmente cuando les toca la presidencia o la secretaría o el escrutinador. El Partido Nacional se las compra y ahí ya controlan la mesa. Entonces ese negocio de los partidos y esa manipulación del Partido Nacional está por desaparecer, el 2-1, como dice Anduray. Pero eso es causa de que los partidos están mañoseando una mesa. En lo muy personal, yo sé que Libre no comparte esta posición. Yo creo en los ciudadanos por sorteo, en los estudiantes manejando una mesa y los partidos a 1 metro vigilando, cuestionando cualquier cosa anormal que haya. Así funciona en Colombia, en España. Y cuando no es así, la manipulación, el fraude, la venta de credenciales, la adulteración de las actas, es lo que vimos este mes de marzo y es lo que vimos hace 4 años y lo que puede pasar nuevamente este mes de noviembre. Y esas reformas electorales que quieren aprobar ahora, ¿qué incluyen? ¿Incluyen la tal segunda vuelta o no? Hay un aspecto que tenemos que entender. La ley electoral es una de las rutas jurídicas. Hay otras rutas jurídicas que tienen que resolverse. La segunda vuelta implica la reforma constitucional del artículo 46 y 236 de la Constitución. Y eso significa que tengan que ser aprobados en una legislatura y ratificada en la siguiente legislatura por votación calificada. Eso se debió haber dado antes del 25 de enero pasado. El no haber abordado esto ya no permitiría, a menos de que hubiera un acuerdo político y se llegara a un acuerdo concerniente. Obviamente que al Partido Nacional no le conviene. Obviamente que todas las fuerzas debemos de demandar ese criterio porque la segunda vuelta, en un momento determinado, Gianni Rosenthal, Central Ejecutivo, propuso que fuera el tema de la opción B. ¿Por qué razón la opción B? Porque permitiría que todos participaran, los que tienen los derechos adquiridos, los que quieren ser candidatos, que participen en un proceso electoral, pero que en la alianza voten por quien pretendan hacerlo, la gente tiene la libertad, pero que en la sumatoria de votos se hace un criterio de segunda vuelta con criterios de simultaneidad, como pasa en Uruguay. Y obviamente que eso no ha sido aprobado o avalado por otras fuerzas políticas. Nosotros pedimos a Libertad y Refundación que aceptara ese criterio. No violenta la Constitución, no violenta la ley electoral, permite algunos espacios. Obviamente que ahorita la segunda vuelta sería una opción, sería la solución de esta problemática, al embudo que tenemos. Obviamente siempre en el marco de lo que sería también la ley electoral, aprobar la ley electoral porque también define otros criterios importantes. Como te lo señalaba, hay partes de la ley que están hablando de criterios de subsidiariedad. ¿Qué es lo que era? Esa ley fue preparada, hecha para una institucionalidad unicéfala, que era el Tribunal Supremo Electoral. Todavía tiene resabios dentro de la ley que van a permitir espacios para que se violente la misma si vamos al proceso electoral, debido a que debería aprobarse la nueva ley y la ley de justicia electoral para tener los criterios procesales, administrativos y judiciales suficientemente definidos. Raúl, quería corregir, yo dije 11-3, pero en realidad es 10-4, porque en esos 4 estaría Libre, Partido Salvador de Honduras, Partido Liberal y PINU, que son partidos que de verdad son de oposición. Entonces sería una mesa 10-4, donde en 10 se lleva la mayoría, la presidencia, la secretaría y el escrutinador. Y eso está en juego, ese es el gran problema de la reforma electoral, que, bueno, ya no quiero repetir eso. Y decir que si hubiera segunda vuelta, la oposición se acomoda según los resultados,
y sería una democracia funcional. Ahora estamos divididos, el Partido Nacional está feliz que no hay una alianza de la oposición y les da la ventaja a ellos, ¿verdad? Porque obviamente se divide hasta la planilla de los diputados, lo cual ellos, si llegan a tener el control del Congreso, sería una presidencia débil para la oposición. O sea que el panorama de la oposición este año no es halagüeño y lamento bastante eso. Le vuelve a escribir don Fernando Anduray, dice: ellos, libres y liberales, crearon aquí en el Consejo Nacional Electoral 4 partidos nuevos: Narrala, Edras, Lempira Viana, Iglesias. A esos sumales el PINU, Libre, Liberal, ahora la DC y PAC. Son 9 partidos los que ellos controlan. ¿Cuál es el brinco? El verdadero problema es que ellos no tienen la gente para mandar a las mesas. Lo acabamos de ver en las internas, cuando ni Libre ni Liberales pudieron cubrir sus mesas. Libre tenía 9 movimientos y no pudieron poner ni siquiera 2 representantes de las mesas. Y los liberales tuvieron muchas mesas solo con un representante de un movimiento. Lo que quieren es hacer el 2-1 ajustado a sus miembros de mesa, con los poquitos que le puedan prestar los chiquitos que los apoyan. Hay que reconocer, yo le invitaría a Anduray, pregunte quién es el que se ha preocupado, cómo se ha preocupado por el tema de la deuda política y el tema de lo que significa la incorporación de los partidos pequeños. Pregunte quién es el que ha hecho en la Comisión Electoral, porque él es parte de este escenario. ¿Quién es que ha permitido y ha estado velando por esos partidos pequeños en el escenario? Pregunte por la deuda política y pregunte por lo que corresponde al tema de las credenciales representadas en la mesa. Y me va a decir si tiene razón en lo que está diciendo. Hace 4 años yo estuve en una comisión política en el CNE donde estaban todos los partidos en una mesa, sentados a la mesa. Y ahí los partidos de Maritín eran descaradamente compartiendo y apoyando la posición del Partido Nacional, pero era algo descarado. O sea, no fingían de que tenían su posición propia. Claro, cuando salen a la calle y hablan a la televisión, ahí sí dicen que ahí no son tan descarados, pero en esa reunión privada... ¿La disimulan ahí? En la calle lo disimulan, pero en una reunión de trabajo, ahí son descaradamente ¿En privado, Juan Cacho? Pero descaradamente. Yo estaba ahí, yo estaba representando al Pino y no lo podía creer el descaro de cómo apoyaban, pero con ganas, a las posiciones del Partido Nacional. Con fervor. Con fervor, ¿sí? El famoso Consejo Consultivo, que le llaman. Ese. Por mucho que señale y diga las elecciones primarias, nadie tuvo las condiciones que tuvo el Partido Nacional con los recursos que tiene. ¿Y cómo no va a juntar las mesas si tiene 200.000 activistas, subempleados ahí, con vida mejor, código verde y chalecos azules? Secuestrar la institucionalidad prácticamente que promueve o se vende como proyectos de desarrollo con fondos de cooperación externa, vendiéndolo como desarrollo, y realmente es construcción de pobreza lo que se ha venido haciendo. Bueno, ayer el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, sus dirigentes, que preside Juan Carlos Sicafi, definió su postura ante la ley electoral y pide ciudadanización de las mesas electorales. ¿Esto es una utopía o hay alguna posibilidad? Yo sé que Libre no la apoya como partido, dado el clima de fraude que hay en Honduras. Ellos dicen que tenemos que tener nuestra gente defendiendo el voto y es posición de partido. Y yo sé que el Partido Liberal piensa igual. Mientras todos pensemos así, no va a haber mesa ciudadana. El día que digamos que sean los estudiantes con índice académico de 70% para arriba por sorteo, con los partidos detrás de ellos vigilando, ese día va a empezar a reinar la democracia. Hay diputados amigos de Libre como Harry que me dice ese día va a llegar. O sea, sí aspiramos a algo así, pero ahora no, dicen. Entonces yo no creo que las mesas ciudadanas este año sería un gran regalo a la democracia si eso fuera así. Hablo personalmente porque la posición de Libre es apoyar un representante de partido. Yo creo que más que el tema de ciudadanización, el término real es despolitización partidaria de la mesa electoral. Porque ciudadanización ya son ciudadanos los que están administrando la mesa electoral. Lo que está hablando y lo que señala el COEP es buscar la manera que los partidos no tengan esa representación tan directa y que eso genere la polarización de la mesa y la administración de la mesa. Yo creo que es de vital importancia algo que debemos de entender. Antes de hablar de ese criterio de ciudadanización o de despolitización partidaria, debería de hacerse un registro del ciudadano que va a la mesa electoral. No puede el Consejo Nacional estar recibiendo a posteriori la información de qué ciudadano fue el que fue a la mesa. No puede estar verificando si ese ciudadano sabía leer y escribir, si sabía contar
o bien si tenía sus derechos ciudadanos establecidos. Y hay que capacitarlo. Como la información es posterior. Y hay Eso que quiere decir capacitarlo. que las credenciales no deben de seguir saliendo en blanco. No puede ser como un cheque que cualquiera lo llena en la madrugada y que no sabe quién está mandando solamente por llenar un requisito, hacer un traslado. Creo que ese requisito de verificar que la persona esté en la suficiente capacidad, y ojo, también los antecedentes de esa persona, de tal manera que le permita saber que si Juan Pérez fue el que fue a la mesa, pueda citarlo en el caso que haya violentado la falsificación de un documento público y pueda deducir las responsabilidades que establece la ley. Aquí Correcto. hemos venido hablando de cárcel. La ley actual cita hasta de 3 a 6 años de cárcel por falsificación. Nunca ha habido un criterio de combate con respecto a la impunidad electoral. Hay Y filtros, este es el problema más grave que está pasando y se ha venido derivando. Porque alguien vino y hizo un fraude. Y nadie lo castigó, nadie lo persuadió. Yo le garantizo que un ciudadano que firme por escrito un juramento donde sus deberes y sus derechos, que sepa que el Consejo Nacional le está pagando, que sepa que el Consejo Nacional le está deduciendo su responsabilidad si no cumple su función pública delegada, le garantizo que esté persuadido que si comete un delito, claro, puede ser castigado, puede ser citado. Y obviamente que compaginen lo que corresponde a la papeleta, al voto, al librillo que corresponde, al talonario correspondiente, y obviamente que el libro de incidencia que debe ser parte correspondiente para determinar el proceso electoral. Así se hace en otros países, se le capacita, se le paga, se le monitorea, hay testigos, se le advierte que si hace algo sucio va a la cárcel y se le hace ver que es una obligación cívica del ciudadano. Entonces funciona normalmente, la gente es decente por naturaleza. El joven, el estudiante no se va a quemar su futuro haciendo una cachurecada. Pero aquí no quieren hacer eso, aquí quieren 2-1, 10-4, desgraciadamente. Continuamos con nosotros el dirigente liberal Cecilio Cruz Guevara. Quiere referirse al abordado esta mañana. Cecilio, buenos días. Aló. Lo escuchamos. Muy buenos días, licenciado Raúl Valladares. Un saludo al abogado Tony García y a mi amigo y correligionario, el ingeniero Juan Carlos Elvir. Fíjese que hace poco estaba escuchando los mensajes que estaba mandando Fernando Anturay. Y yo creo que Fernando Anturay es el único que ha quedado defendiendo a este narcoestado, a este narcogobierno de Juan Orlando Hernández y el Mal Díaz. Fernando Anturay, claro, tiene que defenderlo porque para eso le paga a Juan Orlando Hernández, para que lo defienda. Es el único achichincle que ha quedado. Y es el único que todo pasa diciendo que está bien en este país, como él está bien porque está recibiendo buen sueldo de este gobierno nacionalista, de este gobierno narcotraficante de Juan Orlando Hernández, por eso es que lo defiende Fernando Anturay. Y por otro lado quiero decirles, mire, yo creo que Fernando Anturay dice que está feliz, dice porque no va a haber alianza entre el Partido Liberal y Partido Libre. Mire, le voy a decir una cosa a Fernando. Fernando no va a los barrios, Fernando no va a los municipios, él solo es de televisión nada más. Y más bien la gente hasta se enoja cuando lo invitan a los medios, a la televisión, y apagan hasta la televisión cuando ya mira ese señor, porque solo defender va a Juan Orlando. Mire, la gente ya no quiere saber nada de este gobierno. Este gobierno ha sido un desastre, tanto en salud, en educación, como en empleo. Ha sido un desastre completo. Ahí tienen esa ministra de Salud Pública, que es una mentirosa completa. Esa señora que es una profesora, que no está capacitada para ser ministra de Salud. Es igual a ese otro que está ahí, que solo tocar guitarras sirve, nada más es el ministro de Educación. Entonces, la verdad es que yo creo que las reformas electorales son importantísimas. La ONU está de acuerdo también con que vengan reformas electorales. Claro, a los cachos no les conviene, porque a los cachos quieren seguir con la vieja ley electoral, porque saben que así les da para cometer otro gran fraude, como los dos últimos que cometieron, porque a puro fraude es que se han sostenido en el poder. Y por otra cosa, yo quiero decirle a Fernando Anturay, que nosotros demostramos capacidad en las elecciones internas, cubrimos todas las mesas aquí en el Distrito Central, en Francisco Morazán, y a nivel nacional el Partido Liberal cubrió todas las mesas, y ese fue el gran resultado que sacamos con el abogado Yanni Rosenthal Hidalgo como el líder del Partido Liberal,
que sacamos más de 800,000 votos en las elecciones internas. Así que no se equivoque Fernando Anduray, Partido Liberal está listo para ir a las elecciones generales de noviembre de este año. Lo mismo creo yo también el Partido Libre. Así que yo creo, como dice alguien, van para afuera, la gente ya no quiere saber de este gobierno que ha sido un desastre, que se robaron el dinero de las medicinas, ahí compraron unas chatarras, unos hospitales. Ese Valdía, yo le pregunto, ¿dónde están los 95 hospitales que le dieron toda una gran millonada en el Congreso Nacional? ¿Dónde están esos hospitales? No construyeron ni un hospital. Es un mentiroso ese Valdías. Otra cosa, ese centro cívico que hicieron allí, tuvieron que sacar el dinero del INPREMI y INJUPEN, dejaron pobres a 2 instituciones, de los maestros del INPREMI y de los empleados públicos del INJUPEN, y hicieron ese centro cívico. Con ese dinero que utilizaron allí hubieran hecho 20 hospitales a nivel nacional, pero este gobierno narcoestado no hicieron ni un hospital, nunca hicieron ningún hospital. Así que el pueblo hondureño, yo le pido, Fernando Anduray, ya no te van a seguir dando ese dinero que te sigue Juan Orlando Hernández, porque van para afuera en las próximas elecciones. Muchísimas gracias y buenos días. Saludos, correligionario Juan Carlos y a Tony García. Gracias a don Cecilio Cruz Guevara. ¿Cómo se puede llegar a un acuerdo, Juan Carlos, y que haya credibilidad en el proceso electoral de noviembre, que no haya diferencia entre nosotros los hondureños, que no quedemos después como perros y gatos, que no haya problemas sociales producto de elecciones que deben fortalecer la democracia, no dividirnos más? Desde el 2009 hay un odio, un resentimiento, un pleito que debe acabar por el bien del país. Después de esta pandemia, que la gente que los niños, las muchachas y muchachos no reciben clases en kinder, primaria, secundaria y universidad. Eso es lamentable, lo que la juventud está viviendo, que nosotros 3 no vivimos, ni una buena gran parte de los televidentes. De verdad que enfrentamos una crisis. Fíjate la importancia de recuperar esa interlocución, lo que hablamos, el tema de la credibilidad de la interlocución. Y obviamente llamar también al Partido Nacional, a los sectores moderados, porque hay sectores radicales que son dictatoriales en el Partido Nacional, para que reflexionen con respecto al tema. Llegar al poder en la forma que están llegando, de manera ilegítima, lo único que genera es ingobernanza, lo único que genera es pobreza, y lo único que genera es la esperanza de que el futuro del país no esté en el país. Es entender la crisis que van a entregar, es entender lo que están llevando y hundiendo este país. Yo después del 2009 entendí algo que un ciudadano dijo. El problema en este país es que muchas veces creemos que estamos tocando fondo, pero el fondo se va bajando más. Nunca llegamos al fondo porque el piso se mueve. Y ese movimiento de ese piso solo radica en el raciocinio del beneficio de unos pocos, que no les ha importado, no han tenido escrúpulos para enriquecerse a costillas del Estado, secuestrando la electricidad, que aplica justicia, haciendo justicia selectiva, generando terrorismo fiscal también, persiguiendo a los que, intimidando a los que levantan la voz, y obviamente secuestrando la electricidad para preservarse sus derechos o sus intereses, pero en perjuicio de la gran masa, de la mayoría. Nadie puede demostrar que en estos 12 años de ejercicio del gobierno nacionalista, la pobreza, la emigración y la esperanza de miles y miles de jóvenes se ha perdido. Y obviamente que entendemos que ha habido errores en otros escenarios y en otros momentos políticos, pero también es evidente que se requiere recuperar los equilibrios que permitan algún criterio de justicia social, algún criterio de generar esperanza de que puede haber combate a la impunidad, que puede no seguir esta actividad gangsteril siendo parte del secuestro de la electricidad en este país. Sí, yo quería decir que a nivel de bases y de colectivos y de pueblo, ellos claman por una unidad de la oposición. A nivel de la militancia, ellos quieren una unidad. Hay muchas personas que me han dicho a mí, usted puede seguir en la llanura 4 años, Tony, pero yo no. La gente así ve la cosa, que si no vamos unidos se puede perder
y tener 4 años de calamidad, de más robos, de más desastre de este gobierno. Y otra cosa que me preocupa es que si llegamos a perder, ojalá que no, ¿verdad? Ojalá que ganemos por separado, yo espero y deseo y es posible que ganemos, pero si no llegamos a ganar, en vez de hablar del fraude que se cometió en noviembre, el Partido Nacional va a decir, no ganaron porque no se unieron. O sea, que todos nos vamos a echar la culpa, que porque no nos unimos, perdimos, cuando la realidad va a ser el fraude. Eso va a pasar, Raúl. ¿Cómo puede ser fraude el Partido Nacional? Mira, ellos tienen todo el dinero del mundo, te compran mesas, tienen las instituciones controladas, saben cómo se hace, son expertos en manipular actas, tienen todo un manual, son expertos. Lo que pasa es que nosotros ya aprendimos también cómo lo hacen para evitarlo y vamos a controlar ese fraude, ¿verdad? Pero no van a ser elecciones transparentes, limpias, puras, inmaculadas, ya sabemos que no, es Honduras. Así que ellos llevan la ventaja del fraude. Te voy a dar 2 lineamientos de cómo construir el fraude de parte del Partido Nacional. Número 1, en la mesa electoral, que es el tema de la delicadeza de no cubrir. Sí. Y 10 a 4, como lo desnuda a Fernando con respecto al tema de las mesas. Pero lo que no dice es a qué costo el Partido Nacional protege las mesas. A costo de nuestros impuestos, de esa maquinaria maquiavélica que atropella a como dé lugar con tal de hacer lo que quieren hacer. El tema de la mesa electoral será vital y el tema de justicia electoral será vital para el próximo, porque esa es la otra salida que ellos tienen de impugnar o de generar el secuestro de infidelidad de aplicación de justicia, porque lo que pretenden es desconocer qué es lo que sería la aplicación del componente de justicia electoral y que vaya a parar al secuestrado, la secuestrada institucionalidad de la Sala de lo Constitucional, que ha sido emitiendo resoluciones como lo que permitió la reelección ilegal y que puede permitir otro fraude en este momento. Bueno, pues ahora escuchemos qué dice el candidato del Partido Nacional, Narri Tito Azfura. ¿Qué temores tiene de las elecciones? El candidato presidencial del Partido Nacional, Narri Tito Azfura, al resaltar la importancia de la Convención Azul que tendrá lugar este fin de semana en la capital, demandó del Consejo Nacional Electoral un sistema de transmisión de resultados electorales confiable y robusto que le dé certeza a la población. Al mismo CNE de que debemos de tener un proceso claro, transparente, un TREP que funcione bien, porque la democracia tenemos este 28 de noviembre, que estamos exactamente a 6 meses, 8 días. El también hombre fuerte de la alcaldía del Distrito Central dijo que se debe respetar el voto de cada hondureño que acuda a las urnas en las elecciones generales. Por eso se debe avanzar en la aprobación de la nueva ley electoral, de la que solo restan 50 artículos para ser terminada. Que el voto, que se respete el voto de la gente, que la gente sienta confianza, Guillermo, en que su voto fue respetado. Entonces eso es con una ley electoral fortalecida, con transparencia, con claridad. Al reconocer que aún quedan obras importantes pendientes para la capital, Papi a la Orden manifestó la importancia que en la convención del próximo fin de semana se elijan a las nuevas autoridades del nacionalismo. La administración del comité va a estar integrado gracias a nivel nacional, que yo creo que para que todos nos sintamos que somos parte de un proceso de que hay, todos tenemos la oportunidad dentro del partido. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. Yo escuché a Rixi Moncada y perdón. ¿Usted escuchó a Rixi Moncada? A Rixi Moncada y ahora al señor Azfura de que quieren un sistema de transmisión rápida. Y ya existe, el gobierno de España ayudó a El Salvador, trajo expertos, trajo un servidor, preparó la ruta cibernética entre las mesas a través de las tabletas electrónicas y el centro de cómputo, y en 4 horas se supo que Bukele ganó. Y fue 0 costo, cooperación técnica internacional. Y yo tengo información de amigos
en España, que si el gobierno de Honduras o si el CNE le pidiera al gobierno de España esto, lo harían gratis, cero costo para Honduras, no habría movida ahí no habría un pago. ¿Será que por eso no quieren hacerlo con ellos? Porque yo no entiendo cómo alguien con la credibilidad del Reino de España, que tiene la infraestructura, una agencia especializada de la lucha contra el espionaje cibernético, que lo quiere hacer, que lo puede hacer, que lo hizo en El Salvador, y que aquí está dispuesto, si se lo piden y no lo piden. Rixi Moncada, Paola, por favor, llamen a la Embajada de España y pregunten si es cierto lo que estoy diciendo o no, porque una noche electoral en noviembre con resultados rápidos nos va a dar paz social. Si vuelve a pasar lo que pasó en marzo y se habla de fraude, ahí va a ser una convulsión y van a haber muertos y todavía hay tiempo para hacerlo. Quería aprovechar ese tema que tocó Raúl. Gracias. No, solamente una crítica. En primer término, no son 50 artículos, son 114 artículos los que faltan para discutirse la ley electoral. Y otra parte importante, Tito Adfura, no mencionaste la segunda vuelta. No mencionaste la segunda vuelta, que es lo que permitiría legitimidad para no tener un gobierno pobre como este, que nadie obedece, que nadie lo reconoce y que obviamente puede ser parte del escenario futuro, si no logramos entender claramente de que la democracia se construye con demócratas, no con dictadores. Raúl, yo no sé por qué a un candidato de gobierno como el Narri Adfura, ningún periodista le pregunta qué opina usted de las sedes. ¿Está de acuerdo usted que una entidad dentro del Estado de Honduras que puede hacer leyes, que puede tener un juez extranjero, que el CONATEL le va a dar la frecuencia radioeléctrica a ese espacio para que tenga su propio proveedor de celulares, que tiene su policía, su poder judicial, su poder ejecutivo? ¿Está usted de acuerdo, señor Adfura, en eso? Y que él dijera que le gusta. O que los diputados que tienen la función de derogar leyes, pues, que lo lleven al Congreso y que la deroguen. Ayer el director de campaña, David Chávez, dijo ahí donde está usted sentado, que el que se oponga a esas ciudades sedes, usted está en contra, ¿no? Yo estoy en contra de la ley sedes. Que se oponga a las ciudades sedes es que no sabe nada, porque las ciudades sedes van a generar trabajo, y que el hondureño lo que ocupa es trabajo, dijo don David Chávez ayer ahí. ¿Qué responde ante eso? ¿Qué dice David Chávez? Le respondo a David Chávez que está confundiendo la gimnasia con la magnesia. Una cosa es zonas francas, zonas de libre comercio, un parque industrial, una área especial con privilegios aduaneros que existen en el mundo. Hay parques industriales que tienen privilegios de impuestos y ciertas ventajas comparativas. Eso es una cosa. Otra cosa es sedes, que permite que haya un gobierno ejecutivo que haga leyes, que tenga policía, que tenga jueces, que sea un extra territorio, porque el artículo 32 de la ley sedes dice que tendrá un carácter extraterritorial diferente al resto del país, y ya eso lo hace un mini estado. Entonces no confundamos lo que es una política especializada de atraer la inversión y hacer una zona franca de comercio con ciertos beneficios con las sedes. No hay un país en el mundo que haya cedido su soberanía para que venga un grupo de extranjeros, 21 personas, que le pusieron un nombre bonito, Comité de Mejores Prácticas. Así se llama el Poder Ejecutivo en otros lugares. Y que pueden hacer lo que ellos quieran, escoger las leyes de Honduras, las que les gusta, las que no les gusta. La ley sedes dice que pueden meter el sistema anglosajón si quieren. Estamos prácticamente cediendo el territorio, y eso es otra cosa, y otra cosa es una ley, un territorio especializado como los parques industriales. Pero aquí quieren confundir todo y nos están diciendo que si estamos en contra de vender la soberanía es que estamos en contra del progreso. Un discurso engañoso que espero que estoy seguro que la población entiende la diferencia entre los dos. ¿Qué piensa, Juan Carlos? No, yo pienso particularmente que el problema aquí en nuestro medio, hay un marco legal aprobado. Esa sonrisa que te tiras, que la veo en la expresión del rostro a pasar de la mascarilla, ¿por qué es? El problema en nuestro medio es que, como dice, nunca le van a preguntar eso porque ellos tienen secuestrada la institucionalidad en el país. Pero quieren guardar la imagen de alguien que no conoce esos temas. Juan Carlos, tú eres diputado, tú no puedes decir que se discuta la ley sedes para derogarla y que yo sé que muchos diputados cochurecos que van a la reelección no pueden votar a favor de la ley sedes. Eso se hizo durante la diarrea legislativa, que yo creo que ni se dieron cuenta de lo que aprobaron.
y que ahora dijeran ustedes, los diputados, que siga esta ley o la derogamos. Con lo que sabemos de lo que es la ley CEDES ahora, yo creo que mucho cachureco votaría en contra y esa ley desaparecería. Esa es una solución, que en el Congreso deroguen, porque ustedes tienen la facultad de derogar. ¿Cómo no votaría en contra los nacionalistas, dice Tony? Mira, un cachureco que dije... ¿Diputado? Sí, un cachureco diputado que va a la reelección, que vote a favor de las CEDES ahorita, digamos, la semana próxima, queda marcado que es un vendepatria. Entonces, el discurso hay que guardarlo. El que vote a favor de las CEDES. Mira, yo digo que un diputado puede hacer leyes y puede derogar leyes. Es su función legislativa. Si tú traes la ley CEDES y le dices a Oliva que lo pongan en la mesa, en la agenda... Yo le invito a algo, Tony. Y tú pides que se derogue. Hay un cachureco que diga, me gusta esta ley CEDES tal como está, queda marcado como un vendepatria. Más que eso, yo le invito a algo. Centrémonos en la ley electoral. Primero. Centrémonos en legitimar el proceso electoral. Sí. Y evitemos el secuestro de la individualidad que el Partido Nacional tiene. Por esa razón es que el Congreso es de vital importancia en el próximo proceso y por eso es que esta ley electoral es de vital importancia para recuperar la individualidad y la independencia de poderes, que es de vital importancia en este país. No solamente en ese tema, en otros temas también, pero por eso es trascendencia de la ley electoral y por eso es trascendencia de la legitimidad de la segunda vuelta y por eso es trascendencia buscar la manera de recuperar la individualidad en este país. Bueno, y en conclusión, ¿se van a unir Libre y Partido Liberal o doña Xiomara va por un lado? Don Gianni Rosenthal va por el otro. Hace poco hablaba con el candidato a alcalde de Texigua, El Paraíso, ahí nació mi padre, y me dice que hasta en la última aldea le pregunta a la gente, ajá, ¿y la alianza? ¿Va a haber alianza? ¿No va a haber alianza? Tony. Yo invito. No va a haber alianza. Ya el tema entre el Partido Liberal y Libre ya ni lo tocan. Me estaba diciendo el presidente Mel Zelaya hace 2 días que cuando habla con Gianni sobre temas, ya ni tocan la alianza. Eso ya se murió. Ninguna de las dos partes está dispuesto a ceder la cabeza y se van a ir separados, a no ser que esta noche ya ni llamara por teléfono a doña Xiomara y le dijera que acepta. Es la única posibilidad. Yo estoy claro que Gianni ha sido un abanderado en el criterio de las alianzas. Ha sido un abanderado en unir ese criterio multipartidario y no va a renunciar hasta antes del 27 de mayo de que haya una alianza. Porque esa es la ruta que denunció cuando él dijo la unidad partidaria y la unidad multipartidaria. Y en ese criterio la lucha va por esta segunda vuelta o va a un acuerdo político con respecto a esa ruta. Lo ha venido planteando inicialmente con respecto a la opción B también, que es el espacio, y si algún partido no quiere ser parte del escenario, tiene sus agendas, puede tener sus agendas. Lo que no tiene en su agenda es ganar el próximo proceso electoral, porque estamos claros que separados no vamos a lograrlo con contundencia, que es lo que requiere este próximo proceso. No solo se trata de ganar, se trata de ganar con contundencia, con legitimidad. Por eso la segunda vuelta sigue siendo parte del escenario de lo que puede plantearse. Y yo invito a Libertario Fundación que hagamos incidencia, tenemos que hacerlo. Si es una fuerza representativa del país, tiene que tener en su agenda el tema de buscar la manera de garantizar que vamos a sacar los analistas del poder y que vamos a tener legitimidad en el próximo proceso electoral. Por esa razón estos días clave, no decirlo ahorita, de aquí al 27 no podemos renunciarlo, y yo estoy seguro que Gianni no va a renunciar a ese criterio porque sería renunciar a sacar los analistas del poder, y no podemos estar planteando escenarios que no permitan garantizar de que podemos hacerlo y que tenemos la capacidad de hacerlo, la incidencia de hacerla para un acuerdo político pertinente respecto a este tema. Yo digo que ¿cuántos días quedan legalmente? Quedan 6 días, nada más. 6 días para la nueva ley electoral. Xiomara Castro, ella cedió hace 4 años. Si tú cedes una segunda vez una nominación presidencial, ya no hay tercera. Pero ya no hay tercera. No estoy pidiendo que renuncie a su derecho, que se lo respetamos. Se le planteó la opción B. Sí, lo que pasa es que no renunciarlo. Ahora le pedimos, ¿por qué no nos ayuda Mel? ¿Por qué no nos ayuda Libertario Fundación a hacer incidencia para el acuerdo político de la segunda vuelta? Es que esa es la solución, Juan Carlos. Hagamos la presión pertinente para hacerlo, porque eso es lo que hemos venido pidiendo y demandando. La segunda vuelta es una deuda del Partido Nacional de no lograr entender y reconocer de que tienen que una democracia se construye con demócratas. De nada va a servir ganar un proceso electoral si no va a haber gobernabilidad. De nada va a servir ganar un proceso electoral si no va a haber beneficio para la mayoría en este país. La segunda vuelta se puede lograr con un acuerdo político, se puede hacer incidencia,
no descartemos ese escenario. Si no les parece la opción B, vámonos a hacer la incidencia correspondiente, Es que busquemos la salida jurídica Juan Carlos, y la interpretación basada en un acuerdo político Juan Carlos, pertinente. el derecho comparado electoral te dice que la opción B, que la segunda vuelta es la solución. Pero la opción B no existe en ningún lado. A no estas existe en ningún lado. alturas, solamente con un acuerdo político de todas las sí, pero partes. un acuerdo político de Y yo estoy segunda seguro que si lográramos todas las partes unirnos con respecto a esta opción, presionar Sí, para pero mira, exigirle al Partido Juan Nacional Carlos, que sea ese escenario de Tú la sabes Constitución. que el Partido Nacional jamás va a aceptar que los votos de Libre Pero y por lo- Liberal sumados pero se por lo valgan. menos que sin quede embargo, evidenciado. sin embargo, sí pueden aceptar la segunda Pero vuelta. por lo menos que quede evidenciado de que queremos hacerlo. No, pero la segunda Porque no vuelta es mejor, hacerlo Juan Carlos. también deja una mala bruma, Mira, Juan Carlos, un mal ambiente de alguien que dijo Juan por ahí, es que perdiendo se gana, y eso no es lo correcto. Creo que tenemos que buscar la manera de recuperar la alternancia en el poder y la democracia en este país. la solución es segunda vuelta. Eso de opción B ni se entiende fuera de Honduras. Bueno, ¿Qué significa? bueno, entonces que sea la segunda vuelta, pero Sí. pongámoslo en agenda. Sí. Ayúdenos a que lo pongan en No, agenda. y que condicione Porque el a un problema en el boicot medio nuestro legislativo. es no expresar ese Enfocame, sentimiento vos. que la base demanda con respecto al tema. Bien que estos dos no se ponen de acuerdo. Ah, y No. entonces. No, al final yo creo que no es que no nos pongamos de acuerdo. El problema No, es pero faltan 6 días. qué es lo que tenemos que hacer. Es que la expectativa ha sido grande de que iba a haber una unidad, que ya ni Mel, Sí. que aquel gran cariño, pa, Sí, así pa. Miren aquí, no. Tony piensa una cosa, Juan Carlos con respeto, cada quien tiene derecho. Pero yo creo que no hay discrepancia en el final. Lo que nos falta es definir la ruta. es. Segunda para lograrlo. vuelta, eso en el mundo así funciona el mundo. En la opción B Usted no dijo existe en algo- ningún lado Señor, eso. pero usted dijo algo al inicio. Usted está contradiciendo. ¿Qué cosa? Los cachos son mayoría y no quieren segunda vuelta. Por eso hagamos presión en el Congreso, boicot legislativo, hagamos algo. Yo creo que hay que buscar otras rutas con las fuerzas O presión sociales, políticas. para intentar impulsar este Sí. criterio de la segunda vuelta. Se planteó de parte de Yanil el tema de la opción B. Sí, pero eso Lo no, dicen, vuela. pero fíjese Carlos. que el problema es lo que pasa, Tony. El problema de la segunda vuelta es que quiere una reforma constitucional. Y eso significa una legislatura contra otra legislatura, que solo puede ser revertido con respecto al tema de un acuerdo político, de todas las partes. ¿Y sabes qué artículo hay Pero, que cambiar? pero la opción B es la posición de los dos consejeros que tienen en el Consejo Nacional, Libertario Fundación y el Partido Liberal, y se podía reglamentar. Es Pero que mira, busquemos, independientemente de lo que queremos, lo que quiero hacer valer yo aquí, es que no podemos descartar, dejar de renunciar con respecto al tema de la unidad de la oposición, es aceptar que estamos condenados a una dictadura de partido y al secuestro de la integridad que hemos venido sucediendo en los últimos años. la opción B viola el principio del voto directo, que la Constitución dice que el voto es directo. El voto directo es para el candidato. Cuando es este se le suma al del otro, ya no es directo. Entonces es bien complicado hacer el voto, Pero se puede- la opción B. Sin eso- embargo, la segunda vuelta es fácil, porque el que gana, los dos que ganan se van a segunda vuelta. Es el mundo, así funciona. Yo creo que sería importante pedir, y hágalo usted, que Libertad Fundación se pronuncie Sobre con la respecto al segunda- tema. pero ya han Porque dicho que hablar de apoyan la segunda soledad vuelta. es hablar y confirmar y Sí. condenar Claro. a esta sociedad a que vivamos esta pesadilla cachureca. Estamos de acuerdo con la segunda vuelta, ¿ya ves, Raúl? Sí, pues los cachos no están de acuerdo, de nada sirve que ustedes estén si no consiguen nada ahí. Entonces que se ponga la posición firme ahí en el Congreso, Juan que Carlos, no pasa estoy- nada estoy si en no lo hay correcto, segunda ¿no? vuelta. No, de acuerdo. Y te voy a decir, nunca han estado de acuerdo con la segunda vuelta los nacionalistas. Es que los nacionalistas juegan a ganar, como sea, pero a ganar. Entonces, no sé cómo los estrategas de los liberales o los estrategas del Libre están pensando ganar. Me imagino que tienen algo preparado porque Tony dijo, ¿cuántos fraudes le han hecho los nacionalistas según usted? Debajo desde el 2013, ¿ah? No. O sea, Yo un creo montón. que lo que hay Un que montón de preguntarle es expertos, son cuándo doctores. no han estado preparados para hacer fraude. Sí, sí. Desde que yo tengo uso de razón, siempre ha sido así. Desde la época de los años de cuando Mejía Colindres, cuando Carías, cuando la época de Zúñiga Huete, cuando llegó los creo militares, la época de los militares siempre muy vinculadas a los golpes de Estado de 1963, de 1972, a los golpes de Barracas, siempre el Partido Nacional ligado al ejército, siempre el Partido Nacional secuestrado, y gracias al Partido Liberal se logra
y utilizar medianamente esto lo que hemos llamado la época moderna de la democracia en Honduras, entre comillas y subrayado. ¿Cuántas veces les han hecho fraude según ustedes? Bueno, yo sé que desde el 80 al 2000 en esas elecciones fueron limpias, cuando ganó Carlos Flores, cuando ganó Maduro, Callejas, Cascona, ahí fueron elecciones limpias. Después, Mel. También, hasta ahí. Después aprendieron cómo es que se hace el fraude, porque al comienzo no sabían. Yo quiero decirle una cosa. Pero ustedes no han aprendido, volvamos a cámara, y ustedes no han aprendido a cómo contrarrestar ese fraude, si desde el 2013 dice Tony que les vienen haciendo fraude. Hay un aspecto que el liberalismo debe aprender, y es a trabajar técnicamente el proceso electoral en la época moderna. En ese sentido, ni Libertad, Refundación ni Liberal no podemos generar que tengamos experiencias y que tenemos que reconocer. La disciplina que tiene el Partido Nacional, más el secuestro y la institucionalidad, es impresionante. Y en ese sentido creo que tenemos que reconocer que tenemos que cambiar nuestra actitud para trabajar de mejor manera el proceso electoral. Conclusiones, Tony, por favor, le agradezco haber comparecido esta mañana, que ojalá se pongan de acuerdo, quedan 6 días para que haya acuerdo de la alianza. Así es, a 6 días todavía se puede hacer lo que uno quiere, segunda vuelta, reformas electorales, la patria lo exige, el pueblo lo quiere, y también se puede hacer una alianza en 6 días, si hay voluntad política. Hasta que no llegue la medianoche del 26, un día antes, porque se requiere mucho papeleo para presentar al 27, todavía podemos hacer los cambios. Yo le pido a la oposición sabiduría, visión de estadista. Unidos ya ganamos y podemos cambiar Honduras. Vámonos por los grandes temas de país, y hay muchos puntos de convergencia entre toda la oposición como para hacer una alianza. Y luego la cabeza, pues ahí que se sienten los grandes y que le pidan inspiración a Dios y que lo hagan correctamente. Todavía podemos, estamos a 6 días. Gracias, Raúl, por la invitación. Como dice Tony, que sienten los grandes y que las hormigas se aparten. Exacto. Juan Carlos. No, realmente llamando un punto de reflexión, yo creo que Libertad y Refundación juega un papel muy importante. No debemos de vincular este criterio, y si hay una salida política para encontrar la ruta jurídica, debemos de exigirlo, porque la base lo está demandando, la base liberal la está demandando, que es una necesidad de la oposición. Obviamente hay otras fuerzas dentro de la estructura social que exigen que esto sea parte del escenario de las reformas electorales de nuestro país. Gracias por la invitación. No, gracias a usted, Juan Carlos, diputado, candidato designado por el Partido Liberal de Honduras. Dice el abogado Carlos Chactura aquí: buenos días, 0 reformas y 0 propuestas de gobierno de los candidatos. Saludos. Bien, gracias al abogado Tony García, al ingeniero Juan Carlos Elvir. Bueno, quedan 6 días para ver si hace alianza doña Xiomara Castro con don Yanni Benjamín Rosenthal. Es lo que esperan liberales y libres. ¿Se va a dar? ¿No se va a dar? Ellos sabrán. Las responsabilidades de ellos. Y de Mel Zelaya también. Vamos con un resumen informativo para cerrar la entrevista de esta mañana. Bien, voy a presentar, hay largas filas en el seguro, hay problemas porque la gente va a la consulta normal, otra gente va a que la vacunen, y un amigo me mandó imágenes y todo, y ya René Amaya está en el Seguro Social. Eran tremendas filas, continúa así, René, buenos días y adelante. Bien, buenos días, Raúl. Efectivamente, tal como usted lo apunta, ve usted todavía la fila de personas, ciudadanos, jóvenes, adultos que vienen para ser atendidos aquí en el Instituto Hondureño de Seguridad Social en Barrio Abajo, aquí en Tegucigalpa. Estas personas pues vienen directamente a buscar a ser atendidos por distintos tipos de acciones que se deben de ejercer por parte de las autoridades de salud del Seguro Social. Y en la parte posterior abajo es donde la gente que tiene problemas de COVID pues vienen a hacerse las pruebas rápidas, vienen a hacerse pruebas del hisopado y así sucesivamente, otros que vienen a tramitar pues la incapacidad. Pero para mañana, le cuento que para mañana ya se espera la llegada del primer lote de la vacuna adquirida por el Seguro Social, que tiene que ver para poder inmunizar a la mayor cantidad
de personas que forman parte del Seguro Social aquí en nuestro país en contra de la COVID-19. Madre, ¿usted qué tipo de trámite anda haciendo? Afiliación. Ajá, ¿y qué tal? ¿Cómo para mañana se espera la llegada de la vacuna? ¿Ya usted ya está, como quien dice, registrada para ponérsela? Todavía no, pero primeramente Dios, ¿verdad? Están a la expectativa. Así es. Bien, muchas gracias, madre. Vamos a seguir platicando aquí con las personas que se encuentran haciendo esta fila. ¿Qué tipo de trámite anda haciendo, amigo? Inscripción por primera vez. Por primera vez vive de aquí el Seguro Social. Exacto. Ya, para mañana se espera la llegada de la vacuna contra el COVID. ¿Qué piensa usted como joven? Pues afiliado. Que debería haber llegado la vacuna de días, pero si es lo correcto, está bien. Están en la expectativa los derechohabientes. Exacto. Bien, muchas gracias. Aquí podemos avanzar en esta fila. Madre, ¿usted qué tipo de trámite anda haciendo? Vengo a actualizar porque tengo 27 años de trabajar y aparezco que no aparece registrado. No aparezco registrado. Bueno, y hay una gran cantidad, le cuento, porque yo tengo un familiar igual, ayer se buscó y no se encuentra. El problema es, dicen ellos, que se supone que solo son las personas que están siendo tratadas aquí en el Seguro Social de hipertensión, pero hay mucha gente que se va al sector privado, no aparecen registradas, y esta gente quieren que sea inoculada de inmediato porque aparecen de varias enfermedades. Así es, pero tenemos que hacerlo, pues porque no nos pueden vacunar. Bueno, yo creo que también una alternativa sería, por ejemplo, si usted estaba siendo tratada en la parte privada, traer cuáles son los medicamentos que está tomando y de inmediato se le aplique la vacuna. Pero igual siempre hay que hacer cola, porque mire, todos necesitamos, entonces no nos queda más que hacerlo, porque no quedamos fuera. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a avanzar hasta el fondo para mostrarle, Raúl, lo que está ocurriendo aquí en el Seguro Social. La cantidad de personas que vienen para ser atendidas a esta institución del Estado, a la expectativa, repetimos, mañana llega la primera parte de la vacuna para inocular a la mayor cantidad de personas, primeramente con hipertensión, que padecen de diabetes y ser vacunados inmediatamente. Ve usted, así está la situación aquí en el Seguro Social. Las medidas de bioseguridad igual a la entrada para que las personas puedan entrar tranquilo y ser atendidos por parte de los médicos en esta institución de nuestro país. Vamos a retornar con ustedes a los estudios centrales. Buenos días. Buenos días, René. Gracias a René. Voy ahora al Polideportivo de la Universidad Nacional con Víctor Valladares, que ya está listo también, los adultos mayores. Esas filas que vemos a la espalda de Víctor Valladares son la gente en los carros, Víctor, que se va a vacunar. Adelante, Víctor. Así es, licenciado, buenos días. Tal como usted lo indica, usted puede observar, esta fila llega más o menos hasta el anillo periférico. Estamos a una distancia más o menos de medio kilómetro de aquí donde nosotros nos ubicamos, quizá un poco más. Ya estos vehículos están en línea. Ha iniciado este proceso hace aproximadamente 1 hora y minutos aquí en la Universidad Nacional Autónoma. Hoy pues le toca ya a la numeración de las edades de 77, 78 años y desde muy temprano están las filas de vehículos acá. Desde eso de las 4 de la mañana estaban llegando, tenemos entendido, los primeros vehículos y pues ya son una buena cantidad de personas que han ingresado para que los ciudadanos, los adultos mayores procedan a aplicarse esta vacuna contra el coronavirus. Hemos estado también más temprano, licenciado, en el campo de Parada Marte, donde la gran cantidad de vehículos también era bastante significativa de personas que llegaban con el objetivo de aplicarse esta vacuna contra el coronavirus. Usted puede observar las imágenes. Esta es ya donde va una sola fila hasta adentro del estacionamiento de la universidad, que ha sido habilitado para esta labor. Reiteramos, muy ordenado, por cierto, este procedimiento de ingreso de vehículos. Desde la parte de arriba están una fila a un lado de la calle y también acá adentro, donde ya se les asigna un número de acuerdo a la fila donde le toca pues estacionarse el vehículo y ahí pues proceder a aplicarle la vacuna a los ciudadanos. Con estas imágenes completamente en directo, licenciado, yo regreso con usted al set principal de la entrevista.
Bien, gracias, Víctor. Esto que están ya vacunando a la gente, ¿qué repercusiones tiene en la economía, Kimberly? Muy buenos días a usted y a todos los televidentes de la entrevista. Me acompaña para abordar el tema el economista Freddy Tejada, quien nos va a dar detalles sobre, bueno, ha comenzado este tema de la vacunación a nivel nacional. Esto puede generar en la economía nacional una recuperación paulatina. Bueno, buenos días, es una buena noticia, que es una muy buena noticia realmente. ¿Por qué? Porque el aparato productivo, la economía opera con algunas variables que son importantes. Una de ellas es, por ejemplo, la información. Entonces, en este momento, cuando ya está iniciando la vacunación, esta es información que se divulga a nivel nacional e internacional y favorece la confianza de todos los que vivimos en Honduras y en el exterior, porque la noticia que miran es que ya se está vacunando. Entonces, esta es una buena noticia para la economía porque genera más confianza, genera más información y hace que, bueno, esta economía comience a operar de una mejor manera. Creemos que en este momento tal vez está operando en un 50% y eso es un daño bastante fuerte a todos porque vemos más pobreza, más desempleo y al final esta vacunación pues genera esa dinámica. Es una buena noticia, creo, a nivel nacional e internacional. Esto podría traer también o invertir en el capital nacional, también el extranjero, porque dice, bueno, ya está, hay seguridad, ya están vacunados contra el COVID-19 y obviamente superar ese 50%. Bueno, mire, la otra variable que yo le dije en este momento es la confianza. Entonces, cuando a usted le dicen, bueno, ya están vacunando, ya quiere decir que ya se está contrarrestando un poco mejor la situación, se está atacando. Entonces, el inversionista internacional lo que mira es esa información y lo más probable entonces es que comience a mirar sus ojos hacia acá y decir, bueno, vamos a ir a ver a Honduras a ver si podemos invertir. Entonces, esta es una buena noticia porque Honduras necesita urgentemente restablecer la inversión extranjera. Imagínense que el año pasado, creo, a lo sumo que llegó a $500 millones, que es bajísima. Entonces Honduras necesita levantar la inversión externa a por lo menos 1.000 millones anuales, hasta 5.000 millones anuales para poder salir rápido de esta situación catastrófica que tenemos en este momento. Entonces, yo creo que es una buena noticia. Muchísimas gracias a Freddy Tejada. Con estos detalles yo retorno con ustedes a Estudios Principales. Buenos días. Bien, gracias a Kimberly. Más de 20 capturados en el marco de la operación regional en la zona norte. Voy con Shirley Martínez. Cerramos de esta manera la entrevista. Gracias, que tengan un buen viernes, un buen fin de semana, cuídense. Se está vacunando poco a poco, faltan muchísimas vacunas. La gente sigue muriendo por coronavirus, así que siga con las medidas de seguridad. Buenos días, que estén bien. Voy al norte. Shirley, adelante. Licenciado Raúl Valladares, en el foro La Entrevista, en el marco de la operación regional Zona Norte, pues las autoridades han capturado a más de 20 personas, 7 por parte de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, cuando desmantelan pues un narcolaboratorio y han decomisado pues toda una gran cantidad de droga, así como 7 personas. Y por parte de la Dirección Policial de Investigación DPI, más de 15 personas, entre ellas pues personas que se dedicaban a la toma ilegal de tierras. Pero me acompaña el portavoz de este ente de investigación para que nos amplíe en relación a estas capturas. Buenos días. Buenos días a usted, a los que están en sede principal, a todo el pueblo hondureño. Informamos que la Policía Nacional desde horas de la mañana ha dado inicio a esta operación regional Zona Norte número 1, que se ha tenido la iniciativa a través del jefe, mi comisionado Lincoln Pacheco, que es el jefe de toda la Policía Zona Norte, para unir a todas las direcciones nacionales a trabajar en conjunto, tanto la DPI como la Dirección de Prevención, la Dirección de Tránsito, la Dirección de Fuerzas Especiales Tigre, con ese gran objetivo de ejecutar órdenes de captura, hacer operativos, decomisar armas, drogas, revisar a los ciudadanos en archivo criminal si tienen algo pendiente con la justicia y de ser así, pues remitir a los juzgados correspondientes. ¿Cuántas personas capturadas hasta este momento? En este momento, pues según la primera redada que se realizó en la zona de Villanueva Cortés, 15 personas detenidas. A estas, pues 15 personas tienen orden de captura pendiente por los juzgados de letra de lo penal de San Pedro Sula por el delito de usurpación de tierras. Una investigación que se ha llevado a cabo desde años o meses anteriores y hasta el día de hoy pues se logró detener y se someten a la impotencia y se llevan
a los juzgados correspondientes. Hemos escuchado al subcomisario Cristian Olaz con relación a estas capturas aquí en la zona norte del país. Retorno con ustedes al foro. Buenos días.